les dan el siguiente triangulito. Entonces más o menos se ve así. Y les dan esta línea, que bueno, en particular es perpendicular, ¿no? Entonces es una altura. Ok, y les dan otra altura por acá. Ok, y les dicen que este ángulo se llama X y el ángulo, bueno, este por construcción es este recto, ¿no? Estos son rectos. Este de aquí lo pone como signo de interrogación y el ángulo pequeñito de aquí se llama Y. Los lados del triángulo son B, A y pues bueno, el otro no tiene nombre, pero pues le ponemos ese si quieren. Entonces, primero les piden calcular las áreas de los triángulos en la figura. ¿Cómo calculan el área de un triángulo? De base por altura entre dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les dice en plural las áreas de los triángulos, pues ¿cuántos triángulos tenemos en este esquema? Es, Ok, de hecho no, tenemos más, ¿no? A ver, Ok. vamos a ponerles nombres. Este que se llame A, este que se llame B, este que se llame C, como vértices. Ahora, entonces podemos hablar de los triángulos, por ejemplo, el triángulo, le voy a poner nombres a los pies de las alturas, entonces este sería D y E. Entonces podemos hablar de los triángulos rectángulos A, D, B. Todos estos que estoy enunciando son rectángulos, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero que es el grandotote, el triángulo ABC. Ese es el, digamos, el original. Ese en principio no sabe nada. O sea, no saben si es rectángulo o no. Que por la figura, pues, se ve que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos el triángulo ABC. Ahora, estos que voy a escribir por acá, pues van a ser rectángulos por construcción. Entonces, a ver, ayúdenme. Son el ADB. ¿Cuál otro tenemos? BCB. Ok, BCD, que sería el que está al ladito del ADB, ¿verdad? Luego tendríamos el triángulo BS. Luego, ¿qué otro triángulo tendríamos? El EAC, ¿no? Y pues pareciera que ya ahora sí son todos, ¿no? Porque son, o sea, tenemos el triángulo original, que es este. Luego a ese, pues al trazar esta altura, pues esa altura por construcción nos da dos triángulos, rectángulos, y al trazar la otra altura, pues tenemos este de aquí y este de acá. Entonces, cada altura nos da dos triángulos rectángulos, entonces tenemos estos dos y el original. Ahora, justo decían por ahí, el área del triángulo, bueno, o sea, en general, el área de un triángulo, lo voy a poner así como área de un triángulo en general, ABC, se calcula como base por altura. Entonces, para no confundir las letras, voy a ponerlo así, ¿no? Con palabras. Base por altura entre dos. Pero, ¿están de acuerdo que, pues, por ejemplo, si calculan el área de los triángulos rectángulos, ya tienen el área del total, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ese? y una pregunta. Ajá. Cuando se trazan las dos alturas, como que se forma un nuevo punto y más triángulos, ¿esos no cuentan? ¿Cuáles otros se forman? Ah, pues el chiquito de DC y como que donde se intersectan las dos alturas, el de BC y donde se intersectan Claro, también, el de BE y donde se intersectan. claro, tienes toda la razón, ¿verdad? Estarían, digamos, si le ponemos este, no sé, le voy a poner P.
Entonces también tendríamos esos triángulos, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. El triángulo EBP, el triángulo PDC y el triángulo BPC, ¿no? Y y ya, ¿no? Porque el otro ya no es triángulo, el AEPD ya no es un triángulo, ¿no? Ya es un paralelo, bueno, no es un cuadrilátero, ¿no? Este de aquí ya es un cuadrilátero. Pero entonces, con esa observación que hiciste, tienes razón, salen también los triángulos PBE y el triángulo PDC y el triángulo PBC, BPC. Sí, tienes razón, gracias. Ok, entonces tenemos en total todos esos triángulos, pero el punto aquí es como notar que, por ejemplo, si ustedes calculan el área de estos dos triángulos rectángulos, por ejemplo, este y este, pues en automático la suma de esos dos ya les daría la del total, ¿no? Que en esencia es cómo calculamos el área de un triángulo, ¿no? Porque justo en el caso del problema, pues les dicen, calcula el área de los triángulos, pero no les dan como otros datos, ¿no? Entonces, el área, por ejemplo, del triángulo, de los que sí pueden conocer con los datos que les dan, pues serían con estos dos rectángulos, ¿no? O sea, con estos dos triángulos rectángulos, fíjense que pues podrían recuperar el área del triángulo total. Entonces, a ver, hagamos en principio como esa área, ¿no? O sea, el camino para las otras, pues ya nada más sería en función de ponerle, haberle puesto esta etiqueta de C al lado o a la longitud del lado que va de bueno, para que sea como congruente con los datos, pues tal vez habría que intercambiarlos, ¿no? Que al final da lo mismo, pero bueno, A, C, B. Entonces, más o menos quedarían así como con los vértices. Digo, eso cambiaría completamente las etiquetas de los triángulos que ya les di, pero en esencia no hay como gran tema. Ahora, justo esta formulita de área, pues estaríamos como haciendo una prueba, ¿no? De que el área se calcula así, eh, de que el área del triángulo ABC, que es el triángulo original, pues la vamos a calcular como la suma de dos áreas, ¿no? En principio, ¿quiénes van a ser esas dos áreas? Pues la del triángulo AEB, más, bueno, aquí estoy como hablando de área. El área de ese triángulo es igual al área de la suma de las áreas, ¿no? Del triángulo AEB, que es el chiquito, y el BS. Pero calcular el área de un triángulo rectángulo, pues sí es bastante intuitivo, o sea, esta fórmula, ¿no? Porque precisamente en un triángulo rectángulo, pues en esencia lo que hicimos es trazar un rectángulo y lo partimos bueno, voy a hacer mejor el dibujito. O sea, digamos, inicialmente si tenemos un triángulo, un rectángulo, perdón, pues ¿qué pasa si lo partimos por una de sus diagonales? Pues por ejemplo, por la diagonal mayor, ¿no? Esta de aquí. La voy a pintar en otro color. Por ejemplo, si la trazamos esta diagonal, pues observen que se divide en dos. Pero nosotros sabemos que el área de un rectángulo, pues si este se llama base eh, y este se llama altura, entonces pues sabemos que precisamente base por altura nos da el área, ¿verdad? Del rectángulo. Entonces, en esencia, pues el área de cualquiera de esos dos triángulos, pues es solamente dividir entre dos y ya es el área del triángulo, ¿no? Se lo voy a poner así, área del triángulo. Ahora, eso pues es claro con los triángulos rectángulos. Ya con un triángulo más general, pues como que hay que hacer precisamente este camino de trazar una altura para poder calcular el área. Ahora, el área del triángulo AEB y el área del triángulo BS, pues ya son triángulos rectángulos, entonces precisamente utilizaríamos pues esta idea, ¿no? Digamos que le voy a poner D, que se llame la distancia que hay del vértice B al vértice E, al pie de altura E, perdón. Entonces, ese D, pues es la altura y pues nosotros ya podríamos calcular si le ponemos nombres a estas cosas, ¿no? Porque fíjense que la distancia, si yo llamo a la distancia que hay de E a C
le pongo, no sé, E minúscula, pues yo sé entonces que este pedazo de aquí, pues se va a llamar A menos C, porque precisamente el total que es A, pues es la longitud del segmento que va de A a C. Entonces, usando eso, pues ya podríamos hablar de las áreas de los dos pequeñitos, ¿no? Porque en esencia, pues, el área de estos, de cada uno, bueno, ya escribiéndolo tal vez un poco más formal, pues sería que es el área del triángulo A, B, bueno, le cambié el orden, el triángulo, bueno, más el área del triángulo BS. Y bueno, en esencia con eso, pues ya tendríamos el área del total, porque precisamente la del EAB, que es el triángulo rectángulo que aparece por ahí, pues sería simplemente base por altura, pero pues la base se llama A menos C y la altura se llama D. Justo le pusimos esas etiquetas, ¿no? Y la dividimos entre dos. Más el área del otro triángulo, pero pues ese de nuevo es ahora E multiplicado por D y eso dividido por 2, ¿no? Entonces, pues ya nada más habría que hacer ahí como el algebrita para simplificar eso, pero en esencia pues ya con eso calcularíamos el área de esos triangulitos. Ahora, el área como en general de todos los demás pues sería proceder de manera similar. En esencia aquí, o sea, lo que les pide el problema pues es que sepan calcular áreas de triángulos, pero que ustedes se den cuenta pues que no importa con cuáles de los triángulos estén como tomando las áreas, o sea, al final recuperan el área del total, ¿no? Entonces, no sé si de esa parte había duda, pero bueno, eso sería como de la primera parte. Ya calcular las áreas de los demás, pues sí es como que lo practiquen ustedes, ¿no? Ahora, creo que lo que podría causar un poco de conflicto en el esquema es la prueba de la ley de cosinos, ¿no? Entonces vamos a copiar el triangulito, este, y lo hacemos en una nueva hoja. Bueno, hasta acá sí queda como claro esa parte, o no sé si alguien tenga duda de eso. Quedó claro, gracias. Bueno, entonces, el problema en sí consiste en que prueben el coseno de x menos y se calcula como el coseno de x multiplicado por bueno, son los cosenos, coseno de y más seno de x por el seno de y, ¿no? Hay que verificar esa identidad. Ahora, ¿cómo le harían acá? Pues en principio lo primero que habría que hacer es recordar que vamos a trabajar con triángulos rectángulos, ¿no? Porque por la construcción que tenemos, pues precisamente vamos a usar la definición de las funciones trigonométricas en términos de triángulos rectángulos. Entonces, pues la primera sugerencia es identificar quién es precisamente coseno de x, coseno de y, seno de x y seno de y. La construcción está muy ad hoc, digamos, a que pues utilicen nada más las etiquetas que les dan por ahí. Entonces, por ejemplo, a ver, el coseno de x, ¿cómo lo podemos calcular? O sea, por definición. Es cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, ahora en nuestra construcción, hipotenusa. En nuestra construcción, ¿quién es el cateto adyacente? A ver. Ah, no, Ok, sí, ¿no? Bueno, no, más bien es AD, no, ¿no? ajá. Ok. A ver, entonces, si le ponemos nombres a las cosas, pues digamos que toda la longitud, la que va de A a B, se llama C. Entonces, si le ponemos que este de aquí, no sé, pues nada más por simplificar las cosas, le ponemos que se llame D. Entonces, eh, el cateto, o sea, digamos, la longitud de AD, la longitud de ese segmento, se llama C menos D, ¿no? Bueno, con nuestra notación, que es al total le quito el pedacito D y obtengo la longitud de A a D. Entonces, ese sería para nosotros el cateto adyacente. Entonces,
se llama C menos D. Y por otro lado, la hipotenusa de ese triángulo, ¿quién es? En ese sí tenía nombre, se llamaba A. Entonces nos queda como este cociente, ¿no? C menos D es la longitud de A a D, que es el cateto adyacente para el ángulo X, y la hipotenusa para los fines del triángulo se llama A. Ahora, por otro lado, ¿quién es el coseno de Y? Otra pregunta, ¿se puede calcular con cualquiera de los triángulos rectángulos? Ay, perdón. Sí, sí, de hecho, bueno, yo lo estoy haciendo ahorita como considerando ese triángulo que se ve ahí, pero sí, en esencia pueden usar el que ustedes prefieran, porque precisamente la construcción les da un montón de triángulos rectángulos, ¿no? Por ahí, en ese, como cuál utilizarían. Ahorita que decías como si se pueden utilizar cualesquiera. Podría ser el de C y B y la otra que ya quitó, pero era E. Ok, decías este de aquí, este se llamaba E, ¿no? Ajá. Ok. A ver, entonces tú dices que usemos el triángulo ECSB. Ah, sí, o el que sea, o podría ser también el CDB, ¿no? Ajá. De hecho, creo que por la construcción, como que sería más conveniente ese, porque fíjate que en el que tú propones, precisamente hay que hacer alguna observación antes, ¿no? A ver, en ese triángulo, el triángulo que tú mencionas es el EBC. Ahora, en este triángulo EBC, pues ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe de ser 180. Pero particularmente este triángulo es rectángulo. Entonces, lo que va a pasar es que el ángulo ECB, es decir, el ángulo que tiene vértice en C, este de aquí, ¿no? Ahorita lo descomponemos ese sumado con el ángulo que va de E a B y C, E, B, C, este nos debe de dar 90 grados. Nos debe dar 90 grados porque justamente este triángulo es rectángulo, entonces este triángulo de aquí ya mide 90. Entonces, estos dos deben de sumar 90 grados. Ahora, de aquí, pues podríamos decir un poco más en términos de los otros, de las otras cosas que tenemos, ¿no? A ver, voy a mover esto por abajo. Entonces, pues fíjense que el triángulo, bueno, el ángulo ECB, que es el grandote, pues está formado o lo podemos descomponer como la suma del ángulo ECD, es decir, este ángulo de aquí, sumado con el otro ángulo, pero el otro ángulo va, ya tiene etiqueta, se llama ya, ¿no? Entonces, bueno, a ver, entonces más el ángulo que va de D a C y a B, pero poniéndole como etiquetas a las cosas, pues bueno, voy a dejar al ángulo, el ángulo que tenemos por ahí, SD, lo voy a dejar como está escrito, SD, más Y. Y bueno, de ahí pues tendríamos como esos datos, digamos, de momento para ese triangulito. Pero pues también podríamos utilizar como alguna otra información como para poder obtenerlo, ¿no? En términos, o sea, como que la idea es relacionar todos los valores de los triángulos que nos dan. Por ejemplo, aquí, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues para el triángulo grandote, el triángulo ABC, pues tiene que pasar que, ya no voy a anotar todos, pero voy a escribir los que sí necesitamos. Entonces, fíjense primero que el ángulo ECB, que es el ángulo que escribí arriba, pues es el mismo ángulo que el ACB. Eso porque los puntos A, E y C son colineales, ¿no? Están sobre la misma línea. Entonces, ya sea que yo empiece a medir el ángulo de aquí para acá, o bien lo empiece a medir desde acá para acá, pero en esencia es el mismo ángulo.
Entonces, una vez que aclaramos eso, pues por otro lado, yo sé que voy a quitar esto que tenemos por acá y ahorita lo seguimos usando. Ok, entonces, yo sé que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo grandote debe de sumar 180. Entonces, por ejemplo, el ángulo ACB más el ángulo eh, ACB es el que acabamos de escribir. El otro ángulo sería el CAB más el ángulo, digamos, ABC, ABC, nos debe de dar 180 grados, ¿no? Pero de ahí, pues, la idea sería utilizar como información de los que tenemos arriba. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que estos dos son iguales y particularmente sabemos que este de aquí lo puedo escribir como SD más Y, ¿no? Entonces, pues, sustituyendo eso, pues yo puedo poner que el ángulo ECD más Y, eso corresponde con este de aquí, más el ángulo CAB más el ángulo ABC, pues debe ser 180 grados, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué otra cosa podemos... Disculpe, profe, Ah, ¿cuál es el triángulo SD? el triángulo ECD. Ah, escribí el triángulo SD. En la última línea, ¿no? ¿No No, ese sería es, SB? es- es el ángulo SD. El ángulo Ah, es... ok, Ajá, ok. estamos sumando los ángulos. El ángulo ECD es este. Ok, ok, gracias. Sí, no, gracias por la observación, pero sí, no es un triángulo, sino es un ángulo. Y aquí ya, pues, digamos, si hubiera dejado aquí el puntito P, que es donde se cortan, pues también pude haber dicho como este de aquí, ¿no? SP. Bueno, entonces tenemos esta suma de ángulos y nos debe dar 180. Ahora, todo esto, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque realmente el problema aquí consiste en que ustedes puedan reescribir. O sea, fíjense que en lo que borré, voy a poner lo que borré. O sea, en lo que borré, lo que hay que probar es que el coseno de x menos y es igual al coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. Pero realmente ahí el que nos importa, bueno, el que va a ser más difícil como, bueno, no difícil, pero sí es como un poco más latoso es el de la diferencia, ¿no? Porque los otros, siguiendo con esta idea, o sea, voy a borrar esto y lo voy a escribir en un solo renglón. Esto se llama entonces C, bueno, era C menos D, será C menos D dividido por A. Eso era el C menos D, el coseno de X. Luego, coseno de Y, siguiendo con la construcción que tenemos en el problema, pues es cateto adyacente al ángulo Y, pero ese de ahí, pues digamos que es esta longitud, ¿no? O sea, lo que va de C a D. Entonces, pues ese si quieren le ponemos, no sé, lo voy a poner como en nombre, el ángulo, la longitud del lado de C, pues le voy a poner que se llame E. Y entonces, usando eso, pues ya podríamos ponerlo en términos de E. Entonces es cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa para este triángulo se llama B. Entonces quedaría como E entre B. Ese es coseno y, bueno, los cosenos de ambos ángulos que necesitamos. Luego, si hacemos lo mismo con el seno de X, pues por la construcción que tenemos, el seno de X, cateto opuesto, pues va a llamarse E. Ese es el cateto opuesto que le pusimos la longitud de D a C. Entonces, ese es el cateto opuesto y la hipotenusa para ese triángulo es A. Entonces quedaría como E dividido por A, que es este triángulo de aquí, ¿no? O sea, en este triángulo de aquí,
esta longitud, que es la que va de A a D, pues es a C, que es lo que mide en total, le resto D. Entonces ese se llama C menos D, ese fue el que usamos antes. Ahora, para el caso del cateto opuesto, pues sería esta longitud que le estoy llamando E dividido por A. Y para el caso del C, ese fue el seno de X, y el seno de Y, pues ahora va a ser D dividido por B, porque para Y el ángulo, el cateto opuesto sería el segmento de B, que tiene longitud D. Entonces, eh, pues ya tendríamos por acá el seno de Y, lo puedo ver como, les dije justo ahorita, D entre B, D entre B. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esos productos? Pues para ver qué pasa en la expresión que tenemos arriba. Pues, por ejemplo, ya usando estas formulitas nos quedaría coseno de X por coseno de Y, no es otra cosa que C menos D, voy a escribir mejor mi C porque parece una E, C menos D dividido por A, ese es coseno de X, y si lo multiplicamos por el coseno de Y, pues ese se llama E entre B. Eh, por otro lado, seno de X multiplicado por el seno de Y se llama, bueno, sería seno de X, es E entre A multiplicado por D entre B. Ahora, fíjense que en esta expresión, pues ya tenemos como común denominador al producto de A con B, ¿verdad? Entonces, si yo hago seno de X, seno de Y, más coseno de X, coseno de Y, pues simplemente estaría operando una fracción, bueno, dos fracciones con común denominador, pero ya siendo el común denominador que es A por B, pues simplemente me quedaría E por C menos D más E por D, ¿verdad? Y pues ya de ahí, fíjense que si la desarrollamos un poquito, lo que me queda entonces es E por C menos E por D más E por D dividido entre A por B. Pero entonces, el ED y el ED, bueno, uno es con signo contrario, entonces se anula y me queda simplemente S dividido por AB. Ahora, entonces el problema se reduce a probar que el coseno de X menos Y, pues es simplemente E por C entre A por B. Pero nosotros lo que sí sabemos es que el coseno de X menos Y pues debe de ser quién. Pues por definición es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Pero entonces hay que buscar en esta construcción, pues que precisamente la hipotenusa del triángulo que tenemos sea el producto A por B. Ahora, ¿cómo le hacemos para que nos quede, o cómo obtenemos el coseno de X menos Y? ¿Dónde estaría entonces X menos Y? En el dibujito que tenemos, ¿dónde estaría el ángulo X menos Y? ¿No se podría como trazar el ángulo Y sobre AB y encontrar ahí X menos Y? ¿El ángulo que está sobre cuál? O sea, poner el ángulo Y sobre el segmento AB. Ok, sobre el segmento AB. Ajá. Y después, o sea, dices, el ángulo Y es Ujú. este de aquí, ¿no? Entonces dices tú que lo tracemos sobre ya está, de hecho está sobre el segmento AB, ¿no? Porque precisamente este angulito mide eso, ¿no? No, o sea, como, o sea, literalmente trazar el ángulo Y sobre X. Ah, tú dices como por aquí. Ajá. Y usar como la recta EB como el cateto opuesto o algo así. Sí, de hecho por ahí va la idea, pero
para hacer eso habría que argumentar como, a ver, ¿qué cosas observan en este triángulo que no nadie ha dicho como, a ver, por ejemplo, el ángulo que está aquí es igualito al ángulo que está acá, ¿verdad? ¿Por qué son igualitos? Son opuestos por el vértice. Ok, son opuestos por el vértice. Entonces, a ver, empezamos a ver si hay semejanzas o congruencias de triángulos, ¿no? Porque fíjense, a ver, el triangulito, le voy a poner ahora sin nombres por aquí, P. Entonces, el triángulo este y el triángulo este tienen un mismo ángulo y tienen un ángulo recto ambos. Entonces, este ángulo que es desconocido, ¿cómo tiene que ser para ambos? Igual. Ok, muy bien. Entonces, a ver, eh, ¿qué observamos de ahí? El ángulo, le voy a llamar, bueno, que es el que le puse ECD, o bueno, en este caso SP, que ya está con la etiqueta. El ángulo SP y el ángulo PBD son iguales. Entonces es el ángulo PBD son iguales porque justamente tenemos un triángulo rectángulo en el cual dos ángulos ya son iguales y pues como la suma tiene que ser 180, pues entonces esos ángulos son iguales. Ahora, eso implica que el triángulo chiquitito PDB es semejante, ¿verdad? Al triángulo PEC. ¿Por qué criterio? ¿Se acuerdan qué criterio de semejanza tenían? Bueno, pueden utilizar ahí. Por ángulo a ángulo. Ajá, ángulo a ángulo, ¿verdad? Eh, el de ángulo a ángulo, pues ya les garantizaría entonces, pues que hay semejanza. Ok, entonces voy a ir pintándolo. La idea es como que vayan pudiendo establecer relaciones entre los ángulos. Entonces este ángulo es igualito a este ángulo. Ahora, entonces, si el ángulo ese es igual a, no se le voy a poner, bueno, ese de ahí, para no estar anotando un montón de nombres, ya sabemos que son iguales, pero fíjense que precisamente el ángulo, uno de esos ángulos que es iguales, sumado con Y, me recupera el ángulo grandote, ¿verdad? Del triángulo. Entonces, como que por ahí, de algún modo podemos meter a X, ¿no? Porque ya sabemos, o sea, con esto que acabamos de ver, ya sabemos que hay una relación entre este ángulo de aquí, ay, no, era, este ángulo de aquí está relacionado con este ángulo de acá. Y entonces, ¿qué podemos decir de este ángulo en total? ¿Cómo se llama? ¿No se les ocurre? A ver, si quieren, reescribimos todavía un poquito más. A ver, ya llevamos que la suma de SD, es decir, SD más Y, que es este de aquí, más el otro, el CAB, más el ABC, nos da 180. Ahora, lo que acabamos de ver ahorita es que este ángulo de aquí es igual al SD, ¿no? O sea, este también se llamaba ángulo ECD, que nada más sería en lugar de medirlo hasta P, lo mido hasta D, ¿no? Pero es lo mismo, SD o SP es lo mismo. Entonces, eh, todavía podemos establecer algunas otras semejanzas en triángulos que tenemos por ahí. O ya no. Pues todavía podemos, ¿no? Porque miren, fíjense, este triángulo que aparece acá también es rectángulo, ¿no? Este que aparece aquí.
Entonces, fíjense, este de aquí es rectángulo y este que aparece por acá es rectángulo. Y entonces, pues podríamos relacionar este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá. Fíjense que en el triángulo este chiquito tenemos que y más un ángulo de 90 más este ángulo nos dan 180. Entonces quiere decir que el ángulo y sumado con este ángulo nos debe de dar 90 grados, ¿no? Pero entonces de ahí podríamos como que despejar a la X, ¿no? ¿Sí, sí me siguen o alguien ya se perdió? O sea, en este ejercicio el chiste es como poner todo en términos de X y de Y, porque fíjense que necesitan encontrar el coseno de X menos Y. Pues yo sí entendí que son iguales, pero ya no entiendo cómo hay que relacionarlos. Ok, a ver, ¿cómo podemos relacionar los demás? Digo, ahí ya la cuentita como de las sustituciones pues la hacen ustedes, pero lo que sí podemos es como dar entonces la idea de ese. A ver, ah, lo que llevamos hasta ahorita es anotado esta primera hoja que están relacionando relaciones ahora entre estos. A ver, lo voy a anotar tal vez aquí para ya no hacer otra vez el dibujito, pero miren, en el triángulo DBC, el triángulo DBC, este también es rectángulo por construcción, ¿no? Entonces el triángulo lo voy a remarcar con un color nada más para que sepamos de cuál estoy hablando, este. Ese es el triángulo DBC. Ahora, en ese triángulo, pues lo que tiene que pasar es que el ángulo Y sumado con el ángulo DBC más el ángulo DBC debe de darnos 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, entonces el otro ángulo ya mide 90, ya suman 180. Ahora, DBC más bueno, esta ecuación ya nos diría que podemos poner en términos de uno al otro, ¿no? O sea, pero fíjense que precisamente el ángulo DBC lo puedo ver como quién. Pues el ángulo DBC lo puedo descomponer como la suma de dos ángulos. El ángulo DBP más el ángulo DBP más ángulo, ay, ¿cuál es el otro? CBP. C, o sea, estoy descomponiéndolo en dos ángulos, que es el que está aquí, DBP, más el ángulo PBC. 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 Y entonces, eso de ahí, pues ya sabemos que en particular hay una relación entre, bueno, ahí reetiquetando si quieren, el ángulo de DBP es lo mismo que si hubiera puesto PBD, ¿no? O sea, eso es lo mismito, más el ángulo PBC. Pero particularmente el ángulo PBD, acabamos de ver que es lo mismo que o este ángulo o este ángulo. Entonces, ¿qué pasa si sustituimos por ahí? Bueno, vamos metiendo esos ángulos en esas ecuaciones, pues de algún modo van a poder obtener una relación entre los lados, bueno, el X y el Y, porque fíjense que al final de cuentas tienen otro triángulo rectángulo por acá que tiene un ángulo X y que tiene este ángulo de aquí. Pero este ángulo de aquí ya saben que es lo mismo que este. Y si este lo están relacionando en términos de Y, pues ya pueden como vincularlos, ¿no? Por eso les decía, como que ahí nada más es ir haciendo la observación de cómo este ángulo de aquí lo puedo relacionar con este ángulo de acá. Para que entonces aquí ustedes puedan decir, imagínense que este de aquí ya fuera el X menos Y o algo así, ¿no? O sea, si eso fuera X menos Y,
pues entonces ya tendrían la manera de calcular el coseno, ¿no? Porque el coseno de ese triángulo, pues tendría que ser cateto adyacente a ese triángulo y dividido entre su hipotenusa, ¿no? Y bueno, hasta ahorita recuerden que el objetivo es ver que el coseno de x menos y, por lo que hicimos antes, el coseno de x menos y tiene que verse como cateto, o sea, como que aquí lo que queremos demostrar, lo que queremos ver es que el coseno de x menos y, que se llama cateto adyacente entre hipotenusa, pues ya sabemos a qué tiene que ser igual, que es e por c entre a por b. Eso tiene que ser e por c entre a por b. Voy a quitarle ese puntito. Pero fíjense quién es en nuestro dibujito, quiénes son S. Ah, bueno, a ver, E le llamé a esta longitud, ¿no? Y luego, si yo multiplico esta longitud por C, C le llamé a toda esta longitud. Y lo divido entre el producto de este con este. Pero entonces, por eso es necesario que puedan encontrar cuál es la relación de X y de Y en ese triángulo de ahí. Porque entonces ya podrían decir, por definición, quién es el coseno de X menos Y. No sé si queda como claro la idea en este ejercicio. O sea, ya nada más es, con estas relaciones que llevamos, faltaría que sigan haciendo un poco como de sustituciones para que puedan escribir a X y a Y como en relaciones de ángulos. Porque hasta ahorita pues ya sabemos que este ángulo de aquí es igualito a este de acá. Y por una parte, este ángulo de aquí aparece en este triángulo rectángulo en donde aparece X. Y por otra parte, este ángulo de acá, este triángulo rectángulo de aquí, que contiene a este ángulo, fíjense que está relacionado con este ángulo recto y este de aquí. Pero justamente este de aquí y este de aquí son semejantes. Entonces, yo ya puedo decir cosas de este triángulo. Fíjense, no, o sea, no se casen solo con esto que les estoy diciendo yo, no de que forzosamente de aquí tiene que salir. Tal vez ustedes puedan encontrar otra relación. Por ejemplo, ahorita acabo de ver esta, ¿no? Este de aquí, por construcción, también es un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, observen que aparece este ángulo, que está relacionado con este de aquí y que a su vez está relacionado con este de acá. Entonces, como que ahí lo importante es que vean cuáles son las relaciones entre los ángulos para que puedan decir quién es el cateto adyacente de x menos y. O sea, quién es el ángulo x menos y. No sé si eso ayuda un poco como en eso. O sea, ya hasta ahorita ya tenemos quién es coseno de x menos y en términos de coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y, que es esto de acá, ¿no? No sé, sí, como que siguieron esa idea o se Sí, sí, perdieron. ya quedó un poco más claro. Sí, Ok, ahora acuérdense, bueno, Oscar me dijo, y eso es importante, que también es válido hacerlo con coordenadas. No sé si eso tal vez les facilita un poco las cosas, pero pues por ejemplo, si ustedes meten esto a coordenadas, es decir, así como le hice yo en una de las clases, pues digan que este vértice es el origen, por ejemplo, y que este de aquí es, si este está sobre el eje real, o sea, como poniéndole coordenadas, pues este de aquí tendría un punto de la forma, si este dijimos que mide C, esta longitud, pues tendría que ser 0, C,0. Y ahora este de acá, pues ya sería otro vértice. Y no sé si eso tal vez les pueda ayudar un poco, si prefieren hacerlo con coordenadas. Si quieren hacerlo con geometría sintética, que es precisamente siguiendo este camino de sin coordenadas, pues pueden hacerlo, ya nada más es como completar los angulitos que les faltan, ¿sí? sí, gracias. Bueno, inténtenlo de todos modos y si no, pues les doy otro hint casi como para que les salga. Pero bueno, a ver, ¿de qué otro tienen duda?
Este que preguntaron fue Bueno, no sé si ocho. se puede hablar de la de el quiz 2 la pregunta uno como que no la entendí mucho. Ah, claro. Si quieren, ahorita lo vemos del quiz 2, pero si quieren antes de ese, no sé si de la tarea quieren alguien preguntar otra y ahorita hacemos ese, sin problema. Pero de la tarea, ¿tienen dudas de algún otro que quieran discutir ahorita que están como varios de sus compañeros? Yo tengo duda del 5 del que hay que trazar un cuadrado sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo y mostrar que la bisectriz coincide con el punto medio. Ok. A ver, va. Entonces, en el chat vi que también pusieron el 16. Entonces, a ver, dicen que el 16 y el 5, ¿no? Ok, a ver, vamos, Sí, si quieren, en el orden que aparecen. A ver, el 5 les dice, séate un triángulo, ok, un triángulo rectángulo. Entonces, a ver, trazo un triángulo rectángulo. Ok, y luego les dicen, y se hace un cuadrado construido sobre su hipotenusa. Ok, entonces tienen, digamos, voy a hacer esto más grande para que no se vea, no parezca que es un triángulo, rectángulo isósceles. Ok, ahora entonces hay que hacer un triángulo, un cuadrado de la hipotenusa, ¿no? De longitud, la hipotenusa. A ver, voy a moverlo. Ok, más o menos la construcción sería algo así. Ya sé que todavía no se ve tan cuadrado, pero como que no me alcanza la hoja. Bueno, ahí sí algo así. Entonces les dice que eh, muestra que la bisectriz del ángulo recto de T. ¿Quién es la bisectriz? ¿Qué hace una bisectriz? ¿Se acuerdan por definición? ¿O qué es? Divide el Según yo, ángulo te entre corta dos. un ángulo en pues, dos. Ok, divide el ángulo en perfecto. dos partes iguales, ¿no? Ok, es el segmento que parte de uno de los vértices, como les dice que es del ángulo recto, pues este es el ángulo recto. Entonces dice que esa bisectriz, trazamos la bisectriz. Entonces, digamos, como es un triángulo rectángulo, si podemos ponerlo ahí más o menos bonito. Ok. Y, ok, les dice que divide, que la bisectriz, ahí está. Y entonces, ¿qué les dice que demuestren? Pues muestra que la bisectriz del ángulo recto T divide a C en dos partes con la misma área. Entonces, ¿qué es lo que tienen que probar? Pues que el área, digamos, lo voy a poner, este de aquí, tiene la misma área que este de aquí. O sea, en esencia el problema es probar eso, que el área verde es igual al área amarilla. Entonces, ¿cómo le hacen? A ver, justo ahorita hablamos de cómo calcular el área, ¿no? A ver, cosas que pueden decir en esta construcción. ¿Cuánto mide este y cuánto mide este? 45 cada uno. Muy bien. Son igualitos y miden 45, ¿verdad? Va. Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer? O sea, como para calcular el área. Esto que aparece ahí, pues es, digamos, no sé, por ponerle nombre, si este se llama A, este se llama B y la hipotenusa se llama C, pues en total, ¿qué área tiene el cuadrado rojo? C cuadrado. C cuadrada. Entonces, ¿les gustaría a ustedes? Pues pueden ponerle, no sé, nombrecitos, ¿no? Como este se llama P, no sé, P y este U si quieren. Entonces, como que habría que ver, igual le pueden poner nombres aquí, ¿no? O sea, como a fines de... No quiero llenar el dibujo de nombres, pero bueno, o sea, la idea es
cómo calculan el área de este cuadrilátero y cómo calculan el área de este cuadrilátero. ¿Quieren ver que sus áreas son iguales? Ajá. Adelante, Rosa. Bueno, a mí se me ocurría trazar dos líneas perpendiculares al lado C, la hipotenusa, tal que pasen por el punto Q y pasen por el punto P. Ok, a ver, tú dices trazar, trazar esta y trazar esta. ¿Sí? Sí, Dices eso, ¿no? Ok. ¿Y que sean qué? Perpendiculares, ¿verdad? sí. Ok, y luego, Pues ya teniendo esos dos triángulos, los dos son rectángulos y pues habría que probar que pues son congruentes y entonces la suma de esos cuadriláteros que se habían formado antes divididos por la bisectriz sería el área de cada uno, la suma del rectángulo que se forma a los lados más ese triángulo rectángulo. ok. Y con eso básicamente acabarían, ¿verdad? Porque fíjense, sí, lo que dice Rosa es que, Rosa Isela es que hay que verificar, como con esta construcción, pues habría que verificar que el área de este es la misma que de este, y para eso bastaría hablar como de que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, ustedes ya tienen criterios para establecer eso, y pues en particular por construcción son triángulos rectángulos, entonces sí podrían concluir que son rectángulos. Y una vez que ya tienen eso, pues el problema se reduce más porque bastaría ver que esta área, si digamos, si ya ustedes argumentan por qué es congruente con pues bastaría ver que esta área es igual a esta área. Pero para ver que tienen áreas iguales, pues bastaría ver que estos dos son del mismo tamaño, ¿no? O sea, pero fíjense que qué característica ya tienen estos dos rectángulos. Digo, aquí no se ve tan bien en el dibujo, tal vez mi trazo no fue el mejor, pero lo que sí ya saben es que tienen en común, pues un lado C, porque este lado se llama C, este lado se llama C. Entonces habría que ver qué pasa con esta distancia y qué pasa con esta distancia, pero ahí pues ya pueden ir haciendo uso como de cosas que saben, ¿no? Como pues si es un cuadrado, pues qué pasa con los cuadrados, ¿no? O sea, qué ángulos tienen, cosas así. Eh, pero si siguen la idea que Rosa Isela propone, o sea, la idea que ella propone es bastante buena porque ya les dice aquí, como, mira, ya no te preocupes por toda esta área que se veía medio fea, solo preocúpate por el área de dos rectángulos, ¿no? Porque ya tengo que estas de aquí pues van a ser iguales, pues bastaría ver o argumentar por qué esta y por qué estas son iguales, bajo el supuesto de que ambos tienen un lado común C. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿Quién había preguntado del 5? Ah, yo, pero sí, ya quedó claro. ¿Sí queda clara la idea, Víctor? O sea, sí ya de Sí, ahí habría que ver, como que sí se reduce bastante el problema, ¿no? sí. Vale. Entonces, gracias, Rosa Isela. La idea que das es bastante buena para poder proseguir, ¿no? Entonces, ahora ya nada más entrense en ver qué pasa con este y qué pasa con este. Ahora, ese es del ejercicio 5. Decían también del ejercicio 16. Ok, el ejercicio 16. ¿Qué les dice el ejercicio 16? Eh, Dice lo siguiente. Demuestra las siguientes identidades trigonométricas. Entonces les dice que verifiquen que coseno cuadrado de teta es igual a 1 entre 1 más la tangente cuadrada de teta. Ahora, fíjense que aquí no les da ninguna restricción sobre teta, es decir, no les dice teta está en tal intervalo. Lo que sí tenemos que ir aprendiendo nosotros es como a identificar cuándo hay que cuidar los ángulos, particularmente porque en muchas de estas identidades tenemos cocientes, pero ¿por qué aquí no me da problemas esta expresión? Pues fíjense que
A ver, la gran pregunta es, 1 más tangente cuadrada de teta es lo mismo que si yo escribiera 1 más tangente de teta al cuadrado, ¿no? O sea, eso solo es notación. Pero ahora, esto de aquí es igual a cero. ¿Por qué me importa o por qué me preocupa que sea cero? Pues porque fíjense que están dividiendo, ¿no? Entre esta expresión. Entonces, ya sabemos que dividir entre ceros se indetermina, entonces no queremos eso. Sin embargo, pues tendría que suceder que 1 más tangente cuadrada de teta es igual a cero, si y solo si la tangente de teta al cuadrado es igual a -1. Pero, a ver, ¿ustedes conocen algún número real? La tangente de teta están de acuerdo que les va a devolver un número real. Entonces, ¿ustedes conocen algún número real que al elevarlo al cuadrado les dé algo negativo? No. No, ¿verdad? De hecho, se puede probar que si x es un número real que cual sea, entonces x al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Es no negativo. Entonces, ¿puede pasar que 1 más tangente cuadrada sea igual a cero? Pues no, porque no hay ningún valor. O sea, lo más extremo que podríamos pensar es que la tangente fuese cero. Pero si la tangente fuese cero, pues sí, seguiría quedando cero al cuadrado, pues es cero, pero no me da problema porque sigo dividiendo, tengo un 1 sumando, ¿no? Entonces como que no hay problema. Bueno, esto nada más lo menciono porque en las que aparecen por ahí están dividiendo entre, hay cocientes, pues, entonces hay que cuidar que no se, o siempre que tengan algo como en el denominador, siempre pregúntense, a ver, ¿se puede que se haga cero? Sí, no, ¿por qué? Ok, si no se puede, si no hay ningún valor que me dé problema, pues entonces ya no me preocupo. Bueno, entonces ya vimos que esto no se puede, ¿no? Entonces no es posible que 1 más tangente de teta al cuadrado sea cero. Ahora, una vez que ya hicimos eso, pues ya podemos utilizar identidades sin mayor problema. Ahora, ¿qué es lo conveniente cuando utilizamos identidades trigonométricas? Pues, o sea, en general cuando quieren probar una de estas expresiones, pues es conveniente reescribirlas, ¿no? Este, Eh, ¿qué identidades trigonométricas sí conocemos? O sea, de las que yo les probé en la clase una, ¿no? Por ejemplo, esta. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, ¿verdad? Y les dije que, o sea, en general pueden deducir varias, como de un triangulito rectángulo. A ver, déjense los dibujo rápido. Digamos, tenemos este triangulito rectángulo arbitrario en el que yo le voy a poner C, A y B. Entonces, lo que sabemos es que al ser rectángulo cumple el teorema de Pitágoras, C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Y entonces, si vamos jugando con dividir entre las longitudes, podemos ir deduciendo algunas. Primero, si dividimos entre C cuadrada, obtenemos la de arriba, porque me quedaría C cuadrada entre A cuadrada más B cuadrada entre C cuadrada. Entonces, por un lado me queda 1 igual a, pero me queda A entre C al cuadrado más B entre C al cuadrado. Ahora, si yo le pongo teta a este ángulo, pues por ejemplo aquí, yo sé que seno de teta, por definición, es A entre C. Por otro lado, coseno de teta, pues es B entre C, ¿no? Entonces, pues, identificando eso, pues ya podríamos sustituir y me quedaría A entre C, pues se llama seno de teta, B entre C se llama coseno de teta. De manera similar, pues podemos ir obteniendo las otras, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, tenemos C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Si ahora, en lugar de dividir entre A cuadrada, entre C cuadrada, dividimos entre A cuadrada, pues me queda C entre A cuadrada, bueno, lo voy a poner escrito ya como con un pasito adelante. Entonces me queda C entre A y luego me queda A cuadrada más B cuadrada, todo dividido por A cuadrada.
en la construcción que tenemos, C entre A, pues C entre A me está relacionando C entre A, se llama ¿quién? Ah, pues fíjense que tengo A es cateto opuesto para el ángulo teta, cateto opuesto para teta, y C es la hipotenusa. Pero justamente yo sé que cateto opuesto entre la hipotenusa se llama seno. Ah, pues el recíproco se llama, ¿cómo se llama el recíproco del seno? ¿Se acuerdan? ¿Secante o cosecante? Cosecante. Muy bien, entonces este de aquí pues se llama cosecante de teta. Ah, entonces pues tengo que la cosecante de teta al cuadrado es lo mismo que a cuadrado entre a cuadrada es 1 más b entre a al cuadrado, b entre a al cuadrado. Pero b y a son catetos y particularmente es cateto opuesto, no, cateto adyacente, b es cateto adyacente para teta, entre cateto opuesto. Pero cateto adyacente, fíjense que esto es lo mismo que si hubiéramos hecho cateto adyacente entre hipotenusa, entre cateto opuesto, entre hipotenusa. Simplemente dividimos entre un 1 conveniente, que es h, bueno, hipotenusa y hipotenusa, pero cateto adyacente entre hipotenusa se llama coseno y cateto opuesto entre hipotenusa se llama seno y coseno entre seno se llama cotangente, cotangente de teta, porque seno entre coseno se llama tangente. Entonces esto simplemente es 1 más la cotangente cuadrada de teta. Y si hacen la otra, si ahora en lugar de dividir entre A dividen entre B, pues van a obtener la que falta, ¿no? Si ahora hacemos C entre B al cuadrado igual a 1 más, ahora quedaría A entre B al cuadrado. Pero entonces aquí C entre B, hace rato me quedó cosecante, pues ahora me va a quedar secante cuadrada de teta, es lo mismo que 1 más A, pero A entre B, si B entre A se llama cotangente, pues el recíproco de la cotangente es la tangente, es tangente cuadrada de teta. Pero entonces ya acabamos, ¿no? Porque fíjense que 1 más tangente cuadrada se llama secante cuadrada de teta. Bueno, entonces yo ya sé que 1 entre 1 más tangente cuadrada de teta es lo mismo que la 1 entre secante cuadrada de teta. Pero esto es lo mismo que si hiciéramos 1 entre secante de teta y eso al cuadrado. Pero 1 entre secante, ¿cómo se llama? Coseno. Coseno, ¿verdad? Coseno de teta al cuadrado. Y ya salió, ¿no? Porque justo les pedían que probaran que el coseno cuadrado de teta se ve como 1 entre 1 más la tangente cuadrada de teta. Entonces, pues fíjense que hacer la de la tangente, la siguiente que les pide que prueben, pues sale casi inmediata por lo mismo, porque miren, les dice seno cuadrada seno cuadrado de teta es lo mismo que tangente cuadrado de teta entre 1 más tangente cuadrada de teta. Pero justo acabamos de ver que 1 más tangente cuadrada que es igual. Pues ahorita Secante vimos cuadrado. a secante cuadrada, muchas gracias. Tangente cuadrada de teta entre 1 más tangente cuadrada de teta. Entonces, acabamos de ver que 1 más tangente cuadrada de teta se llama secante cuadrada. Entonces tengo tangente de teta al cuadrado es lo mismo que bueno, dividido entre secante de teta al cuadrado. Pero bueno, yo puedo reescribir eso en términos de senos y cosenos. Tangente se llama seno de teta entre coseno de teta. Y secante se llama 1
entre coseno de teta. Y pues ya si hacen aquí la regla del sándwich, pues ya les queda justamente que solo sobrevive seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ya el último del 16, pues ese ya se los dejo que lo hagan ustedes, que lo intenten, pero ahí la sugerencia que les puedo dar es, ese les dice tangente de x menos cotangente de x, dividido entre la tangente de x más la cotangente de x. Pero acuérdense, la tangente de x y la cotangente de x ya se vuelven números reales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen este producto notable? Si ustedes tienen a menos b multiplicado por a más b, ¿a qué es igual eso? Donde a y b son números reales. A una diferencia de cuadrados. Muy bien, entonces quedaría a cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues fíjense que pueden construirse justamente estos numeritos, ¿no? Ah, pues yo tengo a mi a más b aquí. Ah, sí, pues tengo un a que se llama tangente de x más un b que se llama cotangente de x. Ah, pues ¿qué pasa si yo multiplico? Pues para que no se altere la expresión, pues multiplico por lo mismo arriba y abajo. Pero pues eso lo mismo, pues lo voy a llamar tangente de x menos cotangente de x y divido entre lo mismo. Y pues bueno, ahí si desarrollan eso, pues precisamente abajo les va a quedar algo bonito, porque es una diferencia de cuadrados. O sea, les quedaría algo como de la forma tangente cuadrada de x menos cotangente cuadrada de x. Pero justamente ya tienen ahí en el denominador una cosa como en el numerador, ya tienen un binomio al cuadrado. Y pues entonces ahí yo lo que les recomendaría es, pues ya nada más reescriban en términos de senos y cosenos. Pues ya saben que tangente de x se llama seno de x entre coseno de x y que el cotangente de x pues es coseno de x entre el seno de x. Entonces, pues ya nada más pueden ir manipulando ahí. Igual, si quieren, si no quieren multiplicar por esta cantidad y quieren directamente reescribirlo en términos de senos y cosenos, pues también lo pueden hacer. Al final les va a salir algo parecido, pero lo importante es que obtengan que es 2 seno cuadrado de x menos uno. Pero, o sea, no sé si siguen la idea ahí o en esos tienen más dudas. En el 16 que también habían preguntado. No, ya no hay dudas. Ok, bueno, a ver, antes de que chequemos lo del ejercicio del quiz, ¿tienen duda de algún otro de la tarea? Acuérdense que su examen es el viernes. Digo, Sí. igual si quieren que nos veamos otro día, no tengo tema, pero, o sea, sí es importante que tengan, o sea, que practiquen, ¿no? O sea, los más que puedan de la tarea, pues esos, hacerlos los más que puedan. Sí, les dijo Oscar que no va a venir como lo de rectas vectoriales, ¿verdad? Sí, sí nos dijo. Ok, súper. Entonces, digamos, por ejemplo, problemas que no, o sea, que sí intenten, pero que no van a venir como en temas del examen, pues, por ejemplo, 17, eh, el 18, ¿no? Que les dice como encuentra la forma vectorial, ¿no? Del tipo tal. Eh, entonces, 17, 18, pues los descartamos. El 22 también, ¿no? Porque les dicen, encuentra una ecuación vectorial para la mediana. Y el 20, ¿no? También les dice, encuentra una ecuación del tipo tal para la misma, para la recta dada. O sea, como que al menos ahí ya el 17, 18, 20 y 22, pues como que no nos causan ahorita problema. Pero de todos los demás, sí podría ser alguno de examen o parecido. Acuérdense que les mencioné que de la no tarea, que es esta lista de ejercicios, posiblemente se pongan dos, ¿no? O sea, generalmente es así.
y pues otros dos que sean parecidos, ¿no? O relacionados a los temas que estuvieran como trabajando. Entonces, no sé si tengan duda de algún otro ejercicio de la tarea. Yo sí tengo dudas también del 10. Ok, el ejercicio 10 dice, a ver, el ejercicio 10 les dice que determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1. Ok, entonces es el punto 1, 1. ¿Qué otra cosa les dice? Que forma junto con los ejes un triángulo de área A. Ok. Ok, a ver, entonces vamos a empezar como con el dibujito. Tenemos a los ejes coordenados, ¿no? Entonces trazamos al eje Y y al eje X. Ahora, ¿dónde está el punto 1, 1? Ah, bueno, el 1, 1, pues si hacemos como una escala grandota, digamos que aquí está el 1 y el 1 tendría que ser de 4. Estaría por aquí. Este es el punto 1, 1. Ahora les dice el enunciado. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1 y que forma junto con los ejes un triángulo de área A. Aquí A es una constante positiva. Grafica tus resultados para A igual a 1 y A igual a 2. Bueno, A igual a 1, 2 y 3. Entonces, les pide que tracen una recta que pase por ese punto y que forme un triángulo, ¿no? Junto con los ejes. ¿Cómo sería, por ejemplo, hablando de un triángulo de área 1? ¿Cómo se vería un triángulo de área 1 que se forma, o sea, necesitamos, esta recta tiene que pasar por el punto 1, 1 y formarnos un triángulo de área A. Entonces, ¿cómo les gustaría que se vea el triángulo? O sea, tiene que pasar por el punto 1, 1 y además tiene que formar un triángulo. Entonces, la recta, ¿cómo tendría que ser? A ver, les haces, si yo, por ejemplo, fíjense, con esta recta de aquí, si yo trazo la recta de esta manera, esa recta podría, por ejemplo, esta pasa por el origen y pasa por el 1, 1, pero esa recta forma un triángulo con los ejes. No, 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 ¿por qué? pues porque no está, o sea, no está tocando los ejes, ¿no? Ok, entonces, ¿te parecería que se ve más así? Ah, pues sí. Pues sí, ¿verdad? Porque me dice, o sea, el enunciado me dice, tienes que encontrar la ecuación de una recta que pasa por el punto 1, 1 y que forma, junto con los ejes, o sea, con ambos ejes, un triángulo de área A. Ah, bueno, entonces vamos a olvidarnos de la recta azul. Pensamos en la recta verde. Entonces, esta recta tiene que, yo les dije en la clase, para encontrar la ecuación de una recta, basta que sepan dos puntos, ¿verdad? Ahora, en realidad el área de este triangulito está bastante rápida porque ¿cómo son los ejes coordenados entre sí? O sea, son dos rectas, pero ¿cómo son esas dos rectas? Perpendiculares. Perpendiculares, muy bien. Entonces ya tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y entonces, usando esa información, ¿de qué tamaño tendría que ser? Por ejemplo, si yo quiero tener un área de una unidad cuadrada, ¿de qué longitud tendría que ser el... Acuérdense, si estamos trabajando con un triángulo rectángulo, pues ya sabemos que debemos construir un cuadrado, ¿no? Y entonces el área del triángulo va a ser la mitad del rectángulo o del cuadrado. Pero en este caso, por ejemplo, el caso A igual a 1. Si yo necesito un área igual a 1 para un triángulo, pues fíjense que si yo trazo un cuadrado de longitud 1, pues no, ese no me va a funcionar porque sí tiene área 1 el cuadrado, pero el triángulo, ¿qué área tendría?
Un medio, ¿no? un medio. Entonces, ¿de qué longitud tendría que ser el lado para que mida uno el área de... Entonces, ahí es donde empezamos como a preguntarnos, ok, el área de un triángulo, en general dijimos que era base por altura sobre 2. Y entonces, pues, aquí hay que ahora como que proceder de manera inversa, porque ahora a mí ya me dan el tamaño del área o el valor del área. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mida 1, pues yo ya sé que de aquí de espejo me quedaría por altura, base por altura, tiene que ser igual a 2 por 1, que es 2. Entonces, yo necesito que se cumpla que la base multiplicada por la altura me dé 2. Pero en este caso, pues ya tengo como que al menos ¿qué candidato les funcionaría? Pues la base puede ser la longitud en el eje X, 2 por 1, ¿verdad? Sí dijeron 2 por 1, ¿no? Bueno, a ver, digamos, dijimos que para nuestro esquemita este mide 1, entonces por acá mide la longitud 2. Bueno, entonces yo quiero encontrar una recta eh, bajo esta construcción, pues fíjense que necesitaría yo hacer que, ¿qué? Pues que pase y aquí es donde empieza como el problema, porque fíjense, yo les preguntaba, ¿qué recta me funciona, no? Ustedes bueno, me decían como, tiene que ser una que se vea de esta forma. Pero fíjense, aquí, como que esquemáticamente, si quisieran hacerlo el dibujito, pues yo ya sé que si dibujo un triángulo, o sea, un rectángulo, digamos, o sea, haciendo el dibujito. Yo dibujo este rectángulo. Si este mide 2 y este mide 1, yo sé que el área del rectángulo va a ser base por altura, pero ese es 2 por 1, me da 2. Pero entonces el área de uno de los dos triangulitos, pues mide simplemente 2 entre 2, que es 1. Sin embargo, ¿cómo debería de verse la recta para que eso pasara? Porque fíjense, yo ya encontré que necesito que uno de los lados mida 2 y uno mida 1, por ejemplo. Pero en este caso me piden además que pase por el 1-1. Entonces, como que poniendo la recta en esta posición, parece que no me funciona, ¿no? Porque no va a haber manera de que pase por este punto y a la vez pase por este punto. Porque lo que estoy diciéndoles es, metí este rectangulito aquí. Bueno, entonces les decía, o sea, esquemáticamente ya tenemos la... Ay, creo que se está repitiendo. Ya. Bueno, esquemáticamente ya tenemos, o sea, la idea de qué rectángulo nos funciona para construir el triángulo. Sin embargo, el problema ahora es que no solamente necesitamos el dibujito, sino necesitamos que la recta pase por el 1-1. Pero entonces ya no es difícil porque en nuestro dibujo, la recta que estamos buscando, ¿qué tendría que ser para el triangulito este moradito que pinté aquí abajo? Como que es la hipotenusa, parece, ¿no? O sea, fíjense, ya tenemos como que digamos, la idea, pero nada más hay que afinarlo, ¿no? O sea, yo necesito hacer que, necesito construir digamos, tengo aquí al 1-1 y necesito encontrar una recta de modo que al formar, digamos, una recta, de modo que forme un triángulo
y que ese triángulo tenga área 1, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues justo ya nada más habría que determinar el valor como apropiado para que la recta, o sea, el área sea 1. Entonces, ya sabemos cómo calcular el área de un triángulo, base por altura, y digamos, ahorita como que esquemáticamente con el dibujito pues ya vimos que con este de 2 por 1, pues sí nos da el área, pero no pasa por o sea, ¿cómo encontramos? Eh, no, o sea, no sé si me entienden cuál es el problema en este dibujo. Yo necesito que pase por este punto, pero para que tuviera el área que yo busco, necesitaría que pase también por acá, ¿no? Pero fíjense, si yo hago eso, extendería esta línea hacia acá abajo, pero este dibujito de aquí tiene área 1. Esa es la pregunta. ¿Este triangulito tiene área 1? No. No, porque fíjense que, ¿por qué punto va a cortar aquí? Este punto de aquí abajo, fíjense que sí es, este punto de aquí abajo podemos decirle sus coordenadas. Este se llama 2,0. Ah, bueno, entonces yo puedo encontrar, dados 2 puntos, yo puedo encontrar la ecuación de una recta. Nada más necesito entonces hacer y menos y1 igual a m por el x menos x1, ¿no? Donde m pues va a ser la pendiente, que ya sabemos que es la diferencia entre las coordenadas. Sin embargo, el problema es, ¿este triángulo qué área tiene? Ah, pues justamente este punto de aquí va a ser el 0,2, pero ya estamos en un problema, porque como está dado como un cuadrado y no como un rectángulo, pues el área de este cuadrado va a ser lado por lado. Pero si entonces mide 2 por 2, pues mide 4. Entonces 2 por 2, 4. Fíjense, este de aquí sí nos funciona para el caso A igual a 2, porque para el caso A igual a 2, pues ya habríamos acabado, porque si yo calculo el área total de este cuadrado, pues el área de aquí sí mide 2 por 2, que es 4. Ah, pero entonces el área de este rectangulito, que es la mitad del área total, sí mide 2. Entonces, para el caso de ese problema A igual a 2, ya tendremos un candidato para hacer la recta. La recta sería la verde y pues ya tienen la formulita, nada más habría que hacer M, pues, bueno, no sé, yo hago con cualquiera de los puntos que tengo ahí, dos de esos puntos. Pues necesito que pase por el 1, 1 y el 2,0. Bueno, resto el 0 menos 1 y resto el 2 menos el 1. Entonces este de aquí me queda menos 1 entre 2 menos 1, que es 1. Entonces C me vale menos 1. Bueno, entonces ya tengo la pendiente es negativa, lo cual tiene sentido por cómo se va inclinada la recta, ¿no? Justo dijimos, pendientes negativas se ven así, pendientes positivas se ven así. Bueno, entonces el caso A igual a 2 ya está. Pues ya nada más ahora lo que les queda a ustedes es ver qué necesitaría yo hacer para poder encontrar el caso de área igual a 1. Ahí lo que yo les preguntaba al principio es, entonces, este de aquí no me sirve, una recta como de ese estilo no me sirve. Pues fíjense que al final pareciera que sí está formando un ángulo con los ejes, porque este de aquí particularmente pasa por el eje, como que por acá podría tener otro. Entonces, ahí pues traten de jugar un poquito como, bueno, ¿cómo necesitaría ser la recta? Tendría que verse con pendiente negativa, con pendiente positiva, porque les faltarían los casos A igual a 3 y A igual a 1. Pero no sé si el caso que acabamos de analizar, que es el de área igual a 2, como que les da una idea de lo que tendrían que hacer. Pues sí da una idea, pero yo tengo la pregunta de si sí es posible con el área 1. O sea, ¿sí sale? Sí, 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 sí sale. Nada más que la posición de la recta ya no tiene, no necesariamente siempre va a ser como la verde. O sea, como que ahí habría que ver de qué modo lo acomodan ustedes para que el área sea 1. O sea, lo importante es que pase por el punto ese que les dan.
pero de que sí sale, sí sale. También, a ver, de qué otro, este fue como muy a modo para un caso en el que nos funcionara, pero pues, de qué otra manera pueden formar un triángulo con los ejes? Pues podría ser una recta que bien pase, por ejemplo, así, ah, bueno, ajá, que pase como por el origen así, o bien podría ser, em, ya tenemos una así, pues podría ser una así. O sea, estamos de acuerdo que una recta paralela a los ejes no puede ser, ¿no? O sea, rectas que podemos descartar, pues esta recta de aquí, por ejemplo, ¿no? Esa de ahí pasa por el punto, pero solamente formaría más bien como un rectángulo, ¿no? Y a mí o sea, con los ejes, fíjense, nada más en ese dibujito, como que estamos formando este de aquí, pero como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a mí me dijeron con los ejes. Entonces, la recta, ya sea vertical o horizontal, que pase por el 1, 1, como que no me da mucha información. Entonces, digamos, rectas horizontales y verticales habría que tenerles cuidado, pero ya nos quedan estas rectas que tenemos por acá. Pero entonces, sí, sí sale. O sea, el área 1 y el área 3 sí sale. Pero igual, pues si quieren, inténtenlo, y si no, pues, digamos, hints que todavía les puedo dar, pues sería del 10 y del el 8, ¿no? O sea, intenten ya nada más como detallar lo último para ver si ya encuentran como lo que les faltaba, y ya si no, pues lo platicamos en la semana, en otro día que nos veamos, si quieren. También tengo otra pregunta. ¿Ok? Eh, el triángulo que se forma necesariamente tiene que tener, o sea, tiene que estar con el punto uno, porque por ejemplo la recta azul si la mueve como que un poquito más, se formaría un triángulo con los X positivos y con los Y negativos que está ahí en el origen. O sea, no podría ser ese como que con el área uno, o a fuerzas tiene que pasar o sea, sí pasa por el 1.1 si la grafica como que más hacia arriba. Tú dices como así. Ah, sí, o del lado como un poquito más hacia arriba, como en los X positivos y Y negativos. Ok, en los X positivos y los Y negativos. Tú dices como así. Ah, sí, justo. Ese triangulito que se forma podría ser el de área uno, o necesariamente tiene que estar como con un vértice o con la hipotenusa en el 1.1. No, no, de hecho, bastaría con que ustedes pueden encontrar una recta que sea un lado del triángulo, porque fíjense, en esta construcción que tú estás proponiendo ahorita, sí se forma un triángulo con respecto a los ejes coordenados, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado nada más en cómo, o sea, porque, mira, nada más como para que ya lo cierre con los ejes coordenados, tendría que ser algo así, ¿no? O sea, una que pase por el origen y por ese punto, y otra que pase, o sea, para que el triangulito en realidad no sería todo no sería todo este de aquí. No sería todo ese porque yo necesito que lo forme con los ejes coordenados, ¿no? Entonces, para que lo forme con los ejes coordenados, pues tendría que considerar al eje X y al eje Y. Pero, haciendo la observación que tú dices, pues si yo me salgo un poquito de aquí, pues ya tendría un triángulo que está formado con, digamos, lo voy a pintar en otro color, como este de aquí, ¿no? Tú dices ese. O no sé si tú decías el amarillo en total así. Ah, no, de hecho decía el chiquito que se forma como en el origen. Ajá, el que había pintado primero, pero sin contar la parte de arriba, como que solo la chiquita de abajo. ¿Así? No, no, a ver, regrese. A ver, era hacia adelante. Ah, rayos, creo que los borré. Ya, era como algo así, ¿no? Como moviendo esa línea Ajá, hacia abajo. sí, Sí, pues, o sea, sí. el requisito es que pase por este punto,
pero que forme, o sea, de algún lado, de algún modo, como que los ejes coordenados sean parte del triángulo. O sea, como que no importa si, no te dice que forzosamente tiene que estar en el primer cuadrante. O sea, lo que te dice es que, digamos, tú encuentres una recta, por ejemplo, esta. Pero fíjate, el problema con esa recta es que eh, estás formando un triángulo, sí, pero tú necesitas que sea con respecto al triángulo, respecto a los ejes coordenados. Entonces, al menos habría que considerar a este lado y como que esto, ¿no? O bien, si te mueves un poquito, como decías, hacia abajo, pero ahí el tema es cómo eligen para que estos de aquí sean lados, ¿no? Porque dice, determina la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1 y que forma junto con los ejes un triángulo. O sea, les dice que tienen que encontrar una recta que pase por el 1, 1. Entonces, esa recta va a ser uno de los tres lados. Y los otros dos lados, de algún modo, tienen que ser los ejes, porque dice, y que forma junto con los ejes un triángulo de área A. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí en este caso sí se vio como que era este, ¿no? Y, y los lados, pues sí corresponden con digamos, los ejes, y el tercer lado es una recta que pasa por el punto que les pedían. Ahora, la cosa es, ¿cómo le hacemos para mover la recta esta verde? Pues de algún modo la tenemos que girar para que forme ahora otro triángulo pero considerando a los ejes. Lo que sí es que no necesariamente tendría por qué ser rectángulo, ¿no? O sea, en esta construcción nos funcionó que fuera rectángulo por el cuadrado, ¿no? Pero, o sea, podría ser otro triángulo que tenga área 1, siempre y cuando cumpla con esos requisitos de tener a los ejes como lado. Bueno, no sé si tengan dudas de algún otro, o de momento ya quedó todo claro, porque está pendiente lo de del quiz, pero si no para ya ir como cerrando la sesión. Sí, igual podría como haber otra reunión otro día antes del examen. Sí, de hecho, miren, esta semana, mañana los va a ver Oscar, no los voy a ver yo, y el miércoles los va a ver Axel. El jueves los voy a ver yo en la clase. Entonces, pues igual y en la clase podemos platicar alguna duda, y si quieren, como en la tarde que nos veamos, pues igual podríamos hacerlo vía Zoom, ¿no? O sea, como por si tienen duda de alguna otra cosa, pero, o si quieren vernos en la escuela, pues igual nada más nos ponemos de acuerdo, pero yo no tengo problema, nada más que si el viernes, pues ya es el examen, ¿no? Ok, sí, está bien. Ok, entonces, la duda que me preguntaron era del ejercicio, ¿cuál del quiz, perdón? ¿El uno o el 2? El 1. Ok, a ver, era quiz, trabajo de clase, quiz 1. El quiz 2, ¿verdad? Sí, el Pues quiz. el que acaban de entregar. Ah, que me toca calificarlo a mí. Ok. Eh, dice que R es igual a 5 entre seno de teta menos coseno de teta. Y les dice que, dada la ecuación en coordenadas polares, determina el tipo de curva y su gráfica. ¿Qué concluyeron de ese ejercicio? ¿O no lo encontraron? Es que como yo no lo entendí, no lo pude hacer. Ok, la respuesta es una recta. La solución para eso, pues es lo más fácil era pasarlo a coordenadas rectangulares. Entonces, a ver, justo les expliqué que existen estas relaciones, ¿no? X se llama R coseno de teta y Y se llama R seno de teta. Entonces, de aquí, pues yo puedo
por un lado, despejar, ¿no? Como que o sustituir. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por R arriba y abajo, pues fíjense que me quedaría R es igual a 5 R dividido entre eh, R seno de teta menos R coseno de teta. Fíjense que solamente lo que hice fue multiplicar por R arriba y abajo, ¿no? Entonces ahí si factorizo un R abajo, pues se hace uno con el R de arriba. Pero entonces eso que me permite, pues que 5R se llama X, no, Y menos X. Ahora, entonces R eh, R es igual a 5R entre Y menos X. Pero precisamente tengo R de ambos lados, entonces pues eh, puedo dividir por R de ambos lados y simplemente me quedaría que 1 es igual a 5 entre Y menos X. Pero de aquí pues yo puedo pasar Y menos X igual a 5 y pues ya, ¿verdad? Y menos X igual a 5. Entonces tendría, no sé, algo de la forma Y menos X entre 5. No, a ver, esperen, creo que hice algo mal. Mm, a ver, un segundo, porque dudé, creo que dividí entre 0, por eso luego me quedó raro. A ver, eso está bien. Solamente estoy. No es porque multiplicó R de un lado y del otro ya no, o sea, no quedaría como R cuadrada es igual a 5R sobre R de seno de teta menos R coseno de teta. No, es que justo lo que hice fue multiplicar aquí, mira, puse 5 por R y si multiplico R abajo y arriba, este R entre R ya me da 1, ¿no? Ahora, si Ah, distribuí sí. R por R, pero lo que estaba viendo es que, o sea, este R lo puedo pasar dividiendo y me quedaría simplemente 1, que 1 es igual a 5 entre Y menos X, que es lo que estoy poniendo acá abajo, pero ya ahí me queda duda porque Y menos X igual a 5, o sea, ya no le veo como tanta forma, pero a ver, espérame, dame un segundo. O sea, lo que sí es que esto es una recta. Eh, a ver, a menos de que esté diciendo algo que esté mal, pero denme un segundo. Es que justo les había hecho este ejemplo. A ver, pero para no regarla, lo voy a ver porque. Ah, sí. Es que, o sea, en sí es una recta por lo siguiente, miren. Si ustedes tienen la ecuación AX más BY igual a C, ¿no? Como la ecuación general, pues pueden pasar a la ecuación polar sustituyendo justo lo que les decía, X se llama R coseno de teta, Y se llama R seno de teta, entonces ahí nada más como que despejando, pues les queda una combinación de esta forma, que es precisamente la que tenían en la del quiz, ¿no? Pero entonces, creo que el tema es cómo lo pasé yo a, a polares, que creo que fue ese mi error. O sea, ya voy a volver al de lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, sí, ok. R, sí. A ver, voy a ponérselos de otra manera. O sea, lo que quiero que vean es que es la ecuación de una recta. Entonces, tienen R igual a 5 entre seno de teta menos coseno de teta. Entonces, si hacemos R igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, aunque siento que eso nos. A ver.
Esto de aquí es lo mismo que si hiciéramos R multiplicado por el seno de teta menos coseno de teta igual a 5, que es básicamente lo que les hice ahorita. R seno de teta menos R coseno de teta igual a 5, pero este se llama Y menos X igual a 5. Lo que ya no me gusta es que queda ese, pues sí, ¿no? O sea, quedaría Y entre 5 menos X entre 5. Sí, pues ya quedó, es la ecuación de una recta, porque fíjense, esa de ahí ya es Y menos X menos 5 igual a 0, ¿no? Y ya, no sé por qué no lo escribí así hace rato. O sea, esa es la ecuación de una recta, ¿no? O sea, es de la forma AX más BY más C igual a 0, donde para nosotros A es menos 1, B es 1 y C es menos 5. Entonces bastaba con que pasaran esta a rectangulares y ya pues graficaran la recta. O sea, esta recta, pues si Y vale, por ejemplo, si X vale 0, Y vale 5. Entonces, si X vale 0, Y vale 5. Entonces pasa por el 0,5. Y si Y vale ahora 0, entonces X vale menos 5. Entonces, menos 5 estaría como por acá. Entonces pasa por el menos 5,0. Entonces la ecuación de la recta es esa. O sea, la gráfica es esa. Y de ahí entonces se pasaría como a polares, porque dice que determinemos el tipo de curva, pero entonces no hay curva. Ah, es que las líneas rectas también son, o sea, cuando decimos curvas, lo que estamos como es abarcar un concepto muy amplio en el que hablamos de conjuntos de puntos que forman, o sea, una curva lo entendemos como conjuntos de puntos en el plano que cumplen una ecuación. Eso es una curva. Entonces, particularmente las líneas rectas son un tipo de curva. Ahora, ahí hay como un concepto de fondo que es el de curvatura. Entonces, ¿cuál es la curvatura de una línea recta? Como que intuitivamente, ¿qué curvatura debería de tener una línea recta? O sea, como que, mira, por ejemplo, si en una circunferencia, como que sí entendemos esta idea de que está curvada, ¿no? O sea, tiene curvatura, pero en una línea recta también podemos hablar de su curvatura, ¿no? ¿Cuál creen que sea la curvatura de una línea recta? No les suena como, Ahora, bueno, no entendemos como problemas de eso, ¿no? Pero, o sea, la curvatura de una línea recta, pues tendría que ser cero, ¿no? Porque no está curveada. O sea, pero en esencia cuando te dice el problema, identifica el tipo de curva, nada más bastaba con que dijeran que era una línea recta. Y la justificación de que es una línea recta es esta. Pues a mí me dieron esta ecuación, o sea, a mí me dan esta ecuación, pero esta ecuación es equivalente a esta ecuación de aquí abajo. Y esta ecuación tiene esta gráfica. Ah, entonces la curva, el tipo de curva es una línea recta. O sea, nada más piénsalo así, una curva en el plano, pues va a ser un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. Ah, bueno, entonces puede haber, o sea, curvas, ese concepto de curvas no hace referencia en sí a que esté curveado o no, sino más bien a que satisface una ecuación. ¿Qué ecuación satisface? Pues en rectangular es esta, en polar es esta. Ahora, también podrían haber obtenido el mismo resultado sin pasar, o sea, como que el camino fácil era pasar de aquí a esta. Ahora, si no querían o no veían como claro ese camino, pues bastaba con que tabularan. Porque, por ejemplo, como tienen seno de teta menos coseno de teta en el denominador,
Esto es igual a R. Como tienen eso en el denominador, pues, ¿qué teta no vamos a considerar? Pues teta no vamos a dejar que sea, o sea, digamos, vamos a tomar tetas en el intervalo 0,2 pi, para que nada más estemos como trabajando con una vuelta. Ahora, ¿qué teta no podemos tomar? Pues en donde valen lo mismo, ¿no? Pero justamente, o sea, seno de teta es igual al coseno de teta, que esto es sí, solo sí, seno de teta menos coseno de teta es igual a cero. Entonces, ¿cuándo se hace cero lo de abajo? Ah, bueno, se hace cero cuando hay tetas que tenemos en común, pero recordemos nuestra circunferencia unitaria. Ah, pues ya sabemos que en dónde valen lo mismo, pues justamente valen lo mismo en raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2, que corresponde con el ángulo de 45. Ahora, lo mismo va a pasar con su punto antípoda. Su punto antípoda, ¿quién sería? Pues es el menos raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2 entre 2, perdón, coma menos raíz de 2 entre 2. Entonces, como que aquí y aquí, esos dos ángulos no nos gustan. Entonces, ¿qué ángulo es este? Pues es 45 más 180, ¿no? Son 125, ¿no? No, 225, perdón. 225 grados. Entonces, ese ángulo de ahí tampoco lo voy a dejar. Entonces, ya una vez que quito esos dos que me dan problemas, pues ya nada más gráfico, ¿no? O sea, por ejemplo, teta igual a, pues de los notables, teta igual a 30 grados. Entonces, a ver, yo ya sé que seno de 30 grados, me acuerdo, entonces hacemos el triangulito este de longitud 2, 1, raíz de 3. Entonces simplemente me queda que es raíz de 3 entre 2. Digamos, este es el ángulo de 30 grados, entonces es cateto, no, un medio. Seno de 30 vale un medio, y el que vale coseno de 30 grados es el que vale raíz de 3 entre 2, ¿no? Entonces, pues hacemos un medio menos raíz de 3, y entonces ahí, pues, tabularías para teta igual a 30, R te va a valer, dijimos que es 5 dividido entre seno de 30, que es un medio, menos raíz de 3 sobre 2. Y por último, bastaba con encontrar algún otro ángulo. Pero fíjate que aquí, sin importar qué ángulo estés tomando, lo que vas a estar haciendo es siempre obtener, eh, o sea, el ángulo, lo que te va a ir diciendo es la inclinación de la recta, ¿no? Entonces, lo que va a estar pasando es que siempre se va a mantener la misma, digamos, como la misma inclinación. Es como lo que les dibujaba en este de aquí. O sea, cuando tú haces digamos, este tipo de parametrización de una línea recta, lo que tú estás diciendo es, una vez que vas variando los parámetros, es decir, R, pues lo que vas a ir creciendo son los valores de R hacia arriba y hacia abajo. Pero el ángulo ya nada más va a ir determinándote la inclinación de la recta. Entonces, pues podrías hacerlo, o bueno, podrían haber hecho algo así, o bien haber hecho algo así, que era como el camino más fácil. Pero no sé si eso responde un poco a tu duda. Sí, sí, ya la respondió, gracias. Vale. Bueno, pues si ya no tienen dudas de otra cosa, si quieren le dejamos por acá y ya nos vemos el jueves. Sí, está bien. Vale. Pues que tengan buena noche. Gracias, igual. Es igual.